Ya está con nosotros nuestro abogado Gastón Riquelme. Gastón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y hoy traemos un tema que es crucial, un tema que veníamos adelantando hace un tiempo. 6 días para las elecciones, ¿no? Exacto, 6 días para las elecciones primarias. Un tema que todos los años es recurrente y volvemos a mencionar acá, al menos desde la columna legal, para mencionar a la gente que está del otro lado, que muchas veces se pierde, ¿no?, de qué se tratan estas elecciones. No viene mal refrescar la memoria. Estar informado, que es lo fundamental al momento de ir a enfrentarte, ¿no?, con el voto, al momento de decidir, es necesario estar informado. Te gusten o no, te resulten pesadas o no las elecciones, tenés que estar informado porque los votos son uno de los mayores derechos que tenemos, ¿no? Exacto, además de ser un deber, es un derecho que tenemos de ir a votar, algo que hay que valorarlo, siempre decimos lo mismo, hay que valorarlo porque tenemos la posibilidad de elegir a nuestros representantes. En este caso tenemos las elecciones primarias, que son conocidas como las PASO, porque son primarias. Que son las de este 11 de agosto. Exacto, vamos a aclarar que primaria quiere decir que son previas a las elecciones generales de octubre, del 27 de octubre, que son abiertas. Esto también es importante remarcarlo, más allá de que muchos del otro lado ya saben por qué es, hay otros que quizás tienen duda y no saben por qué se trata esto. Y los jóvenes de 16 años que se enfrentan a su primer voto, también, inclusive tienen que estar informados de esto, ¿no? También, bueno, aclarar que son abiertas porque se nos permite poder votar a los candidatos que eligen las agrupaciones políticas. Anteriormente, hace varios años atrás, los partidos políticos elegían a puertas cerradas sus candidatos y no permitían la participación al menos de toda la sociedad, sino que de aquellos que estaban afiliados a los partidos políticos. Hoy tenemos, allá hace un tiempo, que son abiertas, que la gente puede participar en la elección de estos candidatos de las agrupaciones políticas. Bien. Tenemos que hablar también de que son simultáneas, se celebran al mismo tiempo, en la misma fecha, este domingo 11 de agosto, y que son obligatorias. Acá me quiero detener con algo. Son obligatorias y muchos portales de noticias tienden a confundir un poco con esto de la obligatoriedad. Que no es necesario ir a las PASO, que mientras vayas a las de octubre. Primero, aclarar que son obligatorias para toda la sociedad a partir de los 18 a los 70 años. A partir de los 16 tenemos la posibilidad de que es optativa y que pueden ir a votar, pero en el caso de que no vayan no van a tener como infracción tener que pagar una multa o figurar un registro de infractores. Esto aclarar a todos los que son jóvenes sobre todo, y sobre todo a los jóvenes no solo de 16, tenemos que hablar también de chicos de 15 años que quizás vamos a tener votando este domingo porque... Claro, porque están dentro del padrón, ¿no? Están dentro del padrón. Cumplen. Exacto, si cumplen años hasta el 27 de octubre, cumplen los 16 años, pueden votar incluso teniendo 15 años, siempre y cuando cumplan los 16 hasta el 27 de octubre inclusive. Esto aclararlo, sobre todo para los más jóvenes que nos estén mirando, que pueden presentarse a votar, que en el caso de ellos puede tomarse como optativo, más allá de que la Constitución habla de que hay obligatoriedad. Lo cierto es que no van a tener ningún tipo de sanción en el caso de que no lo hagan. Pero rápidamente, ¿qué pasa con aquellos que no votan, que tienen la obligación y no lo hacen? En el caso de que no voten, lo que van a tener que hacer es justificar el no voto, y en el caso de que no lo hagan van a tener una multa, una sanción pecuniaria, una sanción en dinero, que va a ser de 150 pesos, 180 aproximadamente. Por lo menos superamos los 50 pesos de las Exacto, es un monto realmente irrisorio, que todos los años nos encontramos con el mismo problema, ¿no?, de si realmente sirve esta multa o no. Quizás lo más importante es el tema de figurar un registro de infractores que imposibilita a aquellos que no votaron poder ocupar cargos públicos, sobre todo alguien que está haciendo carrera dentro de un empleo público. Quizás esto lo dificulte. Más allá de esto no tenemos casos relevantes donde se haya aplicado a rajatabla esto, pero bueno, siempre es bueno mencionarlo, que está y que esto no se ha eliminado y que la infracción sigue estando, ¿no? Ok, bueno, vamos a meternos de lleno ahora en el voto en blanco. ¿Qué pasa con el voto en blanco en estas elecciones, Gastón? Bueno, el voto en blanco también vamos a desmitificar algo. Mucha gente piensa que cuando uno vota en blanco, ese voto en blanco va para el candidato que tiene más votos. Sí, siempre se creyó esto. Bueno, esto no es así realmente. El voto en blanco, si bien influye en las generales, va a influir un poco, pero va a influir en los porcentajes de todos los candidatos. ¿Por qué es esto? Porque en principio en las primarias tenemos distintas agrupaciones políticas, como les mencionaba, que presentan a sus candidatos. Tienen que conseguir al menos el 1,5% de la cantidad de electores para poder ir a pelear a las generales, ¿no?, con los candidatos que están proponiendo. Esto de los votos en blanco, en el caso de las primarias, se toma todo el electorado completo, los que votan en blanco y los que votan afirmativo.
o votos positivos. Sí. En cambio, en las generales, el voto en blanco ya se descarta y lo que provoca es que al descartarse los porcentajes de cada uno de los candidatos se ve incrementado al eliminar a toda la gente que votó en blanco. Sí. Y lo que hace es que, por ejemplo, si un candidato en las generales tiene un 40%, al sacar a la gente en blanco, ya se calcula sobre un electorado más chico y hace que todos los candidatos aumenten un poquito en su porcentaje. Para llevarlo bien a lo práctico, es decir... Sí. Ahora en las PASO, el voto en blanco, uno cuando hace el recuento, los fiscales hacen el recuento, se votan tantos para fulanito, votos en blanco tantos. O sea, tienen un valor concreto y un porcentaje que no va a estar incluido en el resultado de los distintos postulantes, ¿no? Ahora, en las de octubre, si votaste en blanco, va a ser de cuenta que no existís. Exacto, que tu voto nunca existió. Y se va a calcular sobre todo el electorado. Es decir, si votan 100 personas y 10 votan en blanco, esas 10 nunca existieron y es de cuenta que votaron nada más que 90. Claro, y en vez de calcularse sobre esas en blanco que estaban, se va a calcular solo sobre los que votaron afirmativamente. Sobre los 90. Entonces eso hace que se incrementen todos los porcentajes, ¿no? A ver, si lo trasladamos... ¿Qué pasa con un candidato? Vamos a poner, ¿no? Hay una gran polarización, hoy se habla del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio. Sí. ¿Qué pasa si ambos obtienen, ponele un 40% cada uno? ¿Qué pasa al eliminar el voto en blanco? En ese caso, primero tenemos que hablar de una instancia de balotaje y tenemos dos connotaciones o dos consecuencias de este voto en blanco, sobre todo en las primarias. Primero, aclarar que el voto en blanco perjudica a las agrupaciones políticas, porque recordemos, tienen que conseguir al menos el 1,5%. A las grandes fuerzas políticas esto mucho no les importa porque el 1,5% lo van a sacar seguramente cómodamente. Sí. Pero las agrupaciones políticas que son más chicas, el voto en blanco los perjudica porque el porcentaje que se calcula es sobre todos. Sobre los que votaron en blanco, es sobre todos. Entonces, esta es la primera consecuencia. La segunda consecuencia, en el caso de las generales, es que los votos en blanco pueden, primero, generar que los que votaron en blanco en las primarias no lo hagan en las generales y se decidan votar por algún candidato que les guste. Tengan la obligación de elegir a alguien. Y quizás cambie todo. Y el otro problema es que en el caso de que mantengan este voto en blanco, ya no se va a calcular sobre todos los electores, sino que se va a calcular solamente sobre los electores que votaron afirmativamente. Entonces, es decir, que si hay un 5% que votó en blanco, ese 5% no va a tener su valor como voto en blanco, como que vos no quisiste elegir a nadie, sino que va a ir distribuido entre los que votaron. Es difícil de entender, pero si lo trasladamos a algo más chico, por ejemplo, si tenemos 100 votantes y de esos 100 tenemos 10 personas que votaron en blanco, el porcentaje se va a calcular no sobre 100, sino sobre 90. Claro. Y al calcular un porcentaje sobre 90, eso determina que cada candidato aumente, aunque sea en porciones chicas, su porcentaje de mayorías. Porciones chicas que para los grandes candidatos son relevantes. Es importante y de hecho esto determina muchas cosas. Exacto, no? Sí, determina muchas cosas. De hecho, si tenemos, la ley electoral habla de que si tenemos un candidato que obtiene el 45% de los votos, ya directamente se consagra como presidente o vicepresidente, y tenemos la otra posibilidad de que si no tiene una diferencia de un 10%, si tiene una diferencia de 10% entre la primera fórmula y la segunda fórmula, también se consagraría. Por eso que no se tengan en cuenta los blancos es importante, ¿no? La eliminación de los votos del valor de los votos en blanco ¿va a pasar en las PASO y en las de octubre? Va a pasar solamente en las de octubre, en las generales. Solo en las de octubre. En las PASO el voto en blanco no se va a eliminar y esto va a complicar a las agrupaciones más chicas porque tienen que sacar el 1,5% de todos. Exacto. Entonces, si tenemos mucha gente votando en blanco, no importa que se tome solamente a los que votaron, los van a tomar a todos y tienen que conseguir el 1,5%, que es más difícil, ¿no? En octubre, al eliminar el valor de los votos en blanco, cuando se dé esto, si alguien obtiene, en lugar de un 43% de votos, obtiene un 45% alguna de las fuerzas, automáticamente es declarado presidente y vicepresidente. Exacto, consigue directamente la victoria. No va a hacer falta un balotaje. Exacto, no es lo que se espera que ocurra, lo que se espera casi seguro es que haya un balotaje, pero bueno, estamos comentando cuáles serían los problemas. Estamos en unas elecciones que son pura incertidumbre. Exacto, también son incertidumbre porque las encuestas en las anteriores también le han errado bastante, así que bueno, queríamos destacar el tema del voto en blanco. Otra cosa que no me quiero olvidar es qué pasa con la gente que no va a votar, que muchas veces hay duda con esto. Si una persona para el domingo está enferma o tiene algún problema, tiene que conseguir un certificado médico y después justificar el no voto. Tiene 60 días desde el día de las elecciones primarias, del domingo, 60 días para acercarse. ¿A dónde tiene que presentar ese a la justicia electoral que corresponda a su jurisdicción, lo presenta y justifica el no voto. En el caso de que se encuentre viajando, si se encuentra a más de 500 kilómetros del lugar donde tiene que votar,
tiene que acercarse a una comisaría para conseguir el mismo certificado, y en el caso de que se encuentre en el exterior se puede acercar a una embajada argentina. Ok. ¿Qué pasa también con la gente que está viviendo en el exterior? También importante. Si quieren votar se pueden acercar también a una embajada, pero tienen que chequear desde la página www.padrón.gov.ar si están dentro del padrón electoral exacto, para residentes en el exterior. Si no figuran en este padrón, no van a poder votar tampoco. Hay muchísima gente que está en el exterior y decide exacto, pero tienen que estar dentro del padrón, porque mucha gente consulta y dice, bueno, yo me voy de viaje, ¿voy a poder votar en la embajada cuando esté por allá? No, porque tiene que estar dentro del padrón. Claro, hay que chequear esto. Muy fácilmente, ingresando a esta página web ya automáticamente aparece. Y de hecho la gente que esté acá también aproveche para entrar, porque de ahí se va a enterar en qué mesa vota, en qué lugar vota, y es una forma de evitar el día de tener que ir a votar e ir a mirar a listas enormes que hay en la puerta del lugar y no perderse para acercarse rápido a la mesa para votar, ¿no? Bueno, queda clarísimo, la verdad que muy práctico, Gastón, porque bueno, el tema del voto en blanco era algo que es fresco, la verdad, pues se empezó a conocer en las últimas semanas y costaba entenderlo, ¿no? Porque ¿cómo que el voto en blanco no va a tener valor? ¿Cómo es que nunca fue pasado al que llevaba el mayor porcentaje, el que iba liderando las votaciones, ¿no? Entonces esto cambia, está bueno estar informado, como siempre decimos, es importantísimo estar frente a la información y meterse claramente a buscar cuáles son los candidatos e informarse, ¿no? Exacto, lo ideal sería informarse y recordar que además de ser un deber es un derecho y tenemos que aprovechar de utilizarlo. Siempre lo mencionamos, pero en Argentina tuvimos periodos donde no se podía votar y hoy es una posibilidad poder votar, y por eso tendríamos que hacerlo con responsabilidad y mirar todas las propuestas y bueno, y decidir lo que cada uno considere lo correcto, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Gastón, por estar con nosotros como siempre.